tal? Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Castro Rivadeneira, soy vocal ejecutivo del INE en el Distrito 9, con sede en la ciudad de Puebla, Puebla. Y bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias de antemano por que Iniciativa Ciudadana nos está invitando a este programa, cuyo objetivo es precisamente informar a nuestros paisanos radicados en el extranjero, desde luego con gran presencia en los Estados Unidos de Norteamérica, para explicarles paso a paso el cómo poder votar en esta elección importantísima, histórica en nuestro México, en la cual vamos a elegir 6 cargos de representación popular. En este sentido, quiero resaltar estos 6 cargos que vamos a elegir. En México, vamos a elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos, a los senadores de la República y a los diputados federales. Y en el caso de Puebla, la entidad Puebla, en nuestro bello estado de Puebla, vamos a elegir a la par también a el titular del Poder Ejecutivo local, sea gobernador, gobernadora, a también los diputados locales y también a los ayuntamientos. En el caso muy particular de los poblanos radicados en el extranjero, van a tener derecho, esto es un logro precisamente de ustedes, en el cual a nivel Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, por primera vez todos los poblanos radicados en el extranjero van a poder votar por presidente de la República, por el titular del Poder Ejecutivo local, llámese gobernador o gobernadora, y también por senadores, en este caso de representación proporcional. Entonces son 3 cargos por los cuales podemos y debemos de participar votando. Y bueno, la idea de este programa es precisamente informarles cómo poder votar. Hay muchos avances, paisanos, poblanos que radican en los Estados Unidos, hay muchos avances que tenemos en México precisamente para que ustedes, como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, puedan ejercer su derecho a votar. En el INE nos hemos ocupado precisamente para que sea de la manera más fácil para que ustedes puedan votar. Son 3 pasos fundamentales los cuales pueden ustedes llevar a cabo. Los voy a mencionar de una manera genérica. El primer paso es contar con una credencial vigente, esta es la credencial para votar con fotografía. 2, registrarse. Y 3, recibir su paquete y poder votar. Entonces voy a ir diciendo paso a paso, de eso se trata este programa, que ustedes estén muy bien informados para que puedan ejercer su derecho, que como ciudadanos mexicanos tienen esa facultad. Entonces, esto obedece esta lucha histórica que los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, los poblanos, desde luego, radicados en el extranjero, se tuvo, en el cual ya existen disposiciones normativas en la cual se encargan de velar por los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas y mexicanos, los cuales acompañan, custodian y regulan el desarrollo de los procesos electorales. Y recordemos que el voto es de una manera libre, secreta y directa. Esto nos lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el artículo 35 constitucional, el cual reconoce el derecho de los ciudadanos de votar y de ser votados. Entonces, por eso en este sentido, no importa en dónde radiquemos, podemos radicar en cualquier lugar del mundo, y no significa que por estar fuera de México no podamos votar por nuestros representantes y nuestras autoridades. Debemos de ejercer ese derecho, tenemos ese derecho. Entonces, no obstante estemos radicando en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Inglaterra, en España, en África, en Australia, no importa en dónde estemos radicados, podemos y debemos de ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, en este sentido, esta es una lucha histórica. La primera vez que se dio en México fue precisamente en el año 2006, en la cual fue el primer ejercicio que se tuvo para elegir única y exclusivamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto se dio
a través de un correo postal, pero el problema que tuvimos en esa época fue que el correo postal se pagaba por parte del ciudadano, la ciudadana mexicana radicada en el extranjero. Ya hay un avance, les doy una buena noticia. Ustedes no van a gastar ni un solo dólar, ni un solo euro, ni una sola libra, ni un solo peso, desde luego. Totalmente es gratuito todos los trámites que llevamos a cabo en el INE, incluido precisamente el voto de los derechos, del derecho de los mexicanos radicados en el extranjero de poder votar por estas 3 representaciones, y esto es un avance que hemos tenido. En la reforma electoral del 2014 tuvimos esta reforma en la cual se dieron nuevas atribuciones a lo que hoy conocemos como Instituto Nacional Electoral, INE. Anteriormente lo conocíamos como IFE. La diferencia está en que ahora el INE organizamos también las elecciones federales, como lo venía haciendo el IFE, pero también ahora tenemos que ver con las elecciones locales. Por eso esta coordinación con el órgano local llamado Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla, para también contribuir e informar a los ciudadanos radicados en el extranjero, a los poblanos radicados en el extranjero, para que puedan ejercer su derecho a votar. En este caso, estas adecuaciones muy favorables que tuvimos a partir del año 2014, es que en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, de entrada, ustedes pueden votar desde el exterior. Estén en el lugar donde estén, ustedes van a poder votar. Y también hay una muy buena noticia. ¿Cuál es la muy buena noticia? Que la credencial para votar con fotografía, ustedes la pueden obtener desde el extranjero. O sea, si usted vive en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Florida, en Miami, en Atlanta, en Seattle, no importa en la ciudad donde estén radicados, ustedes pueden acudir, en este caso, a un consulado o a la embajada de México, por ejemplo, en los Estados Unidos, para poder tramitar su credencial para votar. Estamos a tiempo de poderlo hacer y ahorita les voy a dar detalles muy específicos de qué días y el plazo, por si hay un plazo que hay que cumplir para poder tramitar su credencial. Entonces, esto es muy buena noticia porque anteriormente ustedes saben que únicamente podían obtener su credencial viniendo a territorio mexicano. Entonces, también era una problemática porque para votar forzosamente debemos de tener nuestra credencial de elector vigente. Esa es una condicionante que nos dice la propia ley. Esto también quiero aclarar, no es el INE, sino que es la ley, principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como LEGIPE. Bueno, también en el caso ya específico de Puebla, tenemos esta coordinación con el organismo público local electoral, conocido como Instituto Estatal Electoral de Puebla, de aquellas entidades que reconoce el derecho al voto de los oriundos radicados en el extranjero, que es el caso de Puebla. Por primera vez en la historia de Puebla, los poblanos radicados en el extranjero pueden votar por el titular del Poder Ejecutivo, llámese gobernador o llámese gobernadora. También los poblanos van a poder decidir quién nos va a gobernar en el próximo sexenio. Recordemos que ya las autoridades que elijamos, en el caso de gobernador, gobernadora, en el caso del presidente de la República, los elegiremos por un periodo de 6 años. Bueno, precisamente en esta ley que les comentaba, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, en esta ley, en el libro sexto, está todo lo relacionado con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Son de los artículos 329 al 356, en donde se establecen estos requisitos, procedimientos, provisiones y atribuciones que deben realizar la autoridad electoral, en este caso el INE, el OPLE, los partidos políticos y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para poder emitir su voto desde cualquier parte del mundo. Esto también es algo muy importante. Entonces, como les comentaba, para este 2018, recordemos, la elección aquí en México se va a llevar a cabo el día domingo 1 de julio. Los mexicanos residentes en el extranjero también podrán participar, como ya lo he comentado, en la elección del titular del Poder Ejecutivo de la Federación y de los integrantes del Senado. Esto es algo también novedoso. Por primera vez, todos los ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero van a poder votar
por los senadores. Recordemos que los senadores es una parte fundamental del Congreso de la Unión, toman decisiones, sobre todo el Senado toma decisiones de carácter de las relaciones exteriores que tiene México con el resto de los países del mundo. Entonces es también algo importantísimo que ustedes puedan votar por los senadores, en este caso de representación proporcional. Esto nos lo señala el artículo 329, pero es una cuestión innovadora. Ustedes van a votar entonces por presidente de los Estados Unidos mexicanos, por titular del Poder Ejecutivo local, gobernador, gobernadora, y en el caso de también los senadores. Entonces son 3 boletas, las cuales todos los que se inscriban para poder votar desde el extranjero van a tener y van a recibir en el domicilio que ustedes nos indiquen. Bueno, de igual manera, como ya lo he comentado, los originarios de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán podrán participar en la elección del titular del gobierno del estado, así como también la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, entonces, de conformidad con los acuerdos que emitió el INE, se va a llevar a cabo esta votación de parte de ustedes por la vía postal. Aquí sí quiero subrayar, a ustedes no les va a costar ningún solo dólar, ningún solo peso. ¿Por qué? Porque va a ser un correo postal prepagado. Con el recurso que tiene el INE, que es un recurso público, se va a pagar este paquete y ustedes no van a erogar ningún dólar, en este caso los que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, no van a erogar ningún solo dólar. Entonces, lo primero es contar con la credencial para votar con fotografía. Esta debe ser vigente. En este caso, como lo comentaba, ya no es necesario que viajen a México para tramitar su credencial. El INE llevó a cabo un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este caso, les va a permitir a ustedes poder tramitar su credencial desde el lugar, desde el país de donde residan. En este caso, en Estados Unidos, sabemos que hay una embajada de México en los Estados Unidos de Norteamérica. Su sede está en Washington, D.C., y también tenemos consulados. Por ejemplo, hay consulados en Los Ángeles, hay un consulado en Nueva York. Entonces, pueden acudir también a estos consulados, a esta embajada, para poder tramitar su credencial para votar con fotografía. Y ya no es necesario venir a México. Ya ustedes tienen que presentar estos documentos, que ahorita voy a citar, y ahí les proporciono, desde luego, para principalmente los paisanos, los poblanos que están radicados en Estados Unidos y Canadá, pueden llamar a una línea que se llama Mexitel. El teléfono es 1-877-639-4835. Es una línea telefónica. O también a través de un sistema en línea. Esto lo pueden hacer precisamente a través de un sistema. En la página pública ustedes se pueden meter a www.votoextranjero.mx y aquí también ustedes pueden agendar, digamos, una cita. Son las 2 vías, vía telefónica y este sistema en línea. En el caso, ya cuando les dan una cita, agendan ustedes una cita para tramitar su credencial y obtener su credencial para votar, deben de presentar 3 documentos básicos de identificación, porque forzosamente tenemos que comprobar, en primer lugar, que somos ciudadanos mexicanos, en pleno uso de nuestros derechos político-electorales, y entonces tenemos que presentar nuestra acta de nacimiento. En la actualidad, ya se puede obtener el acta de nacimiento. Por ejemplo, Puebla tiene representación de estas denominadas Casa de Puebla, en Los Ángeles, precisamente en Nueva York, ¿no? Entre otras ciudades, en Seattle, si no mal recuerdo, en donde ustedes pueden tramitar su acta de nacimiento. Y también ya hay un avance muy bueno, que ustedes pueden obtener su acta de nacimiento en línea. Pueden meterse a la página de la Secretaría de Gobernación Federal y ahí hay un link en el cual ustedes pueden tramitar su credencial su acta de nacimiento, en línea,
para que ustedes la obtengan. Esto es un trámite muy sencillo, yo ya lo hice. Se mete uno a internet, pide, ahí hay una serie de datos que pide el sistema, nombre, dónde naciste, tu año de nacimiento, tu mes de nacimiento, y ahí entonces el sistema, bueno, ya te canaliza. Yo por ejemplo soy poblano, entonces en Puebla ya aparecen mis datos, tiene un costo aproximadamente de 135 pesos mexicanos, y ustedes hacen un depósito a través de una tarjeta de crédito y les llega esta acta de nacimiento, les llega precisamente a un correo electrónico que ustedes definan o que ustedes tengan. Entonces, en este sentido, también es otra opción muy fácil para obtener el acta de nacimiento, porque anteriormente era muy complicado, ¿no? La forma, la mejor también que ustedes utilizaban, estoy seguro, es que le pedían a algún familiar radicado en México que viniera y que tramitara en el registro civil correspondiente su copia de su acta de nacimiento. Pero bueno, ya ha habido un avance también muy favorable. Ya comenté estos pasos en el cual ustedes pueden obtener su acta de nacimiento, o en dado caso que no pudieran obtener el acta de nacimiento, también ustedes pueden obtener otros documentos que acrediten la nacionalidad precisamente mexicana, ¿no? Que es algo muy importante. En el caso de la página que les comentaba, esta agenda de citas, ustedes tienen que poner esta página en internet, se llama Mexitel, M-E-X-I latina T-E-L.SRE, que viene siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, .gov.mx, mexitel.sre.gov.mx, para que ustedes les puedan agendar una cita y así poder tramitar su credencial para votar. El segundo documento que se solicita es una identificación con fotografía. Esto también es algo importante. Hay varios documentos en los cuales ustedes pueden presentar una documentación con fotografía, una identificación, por ejemplo, su matrícula consular, su pasaporte vigente mexicano y también, por ejemplo, su licencia de manejo, ¿no? Esta licencia puede ser expedida por una autoridad en México o inclusive también en los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes pueden presentar una licencia expedida por una autoridad, en este caso estadounidense, en la cual también les sirve para acreditar su personalidad. Y finalmente, lo que se requiere, que es forzoso, ¿por qué? Porque ahí les vamos a mandar el paquete electoral que va a contener las 3 boletas electorales, pues un comprobante de domicilio en el extranjero, ya sea donde ustedes vivan, donde renten, algún familiar de confianza les tiene que dar un comprobante de luz, de cable, algún comprobante que se pueda expedir, desde luego, por una empresa estadounidense, pero que ahí claramente diga dónde ustedes viven, es su comprobante domiciliario, porque ahí es a donde se les va a mandar precisamente su paquete electoral. Entonces, el primer paso, ya lo vimos, es obtener la credencial para votar y, bueno, con todas estas especificaciones que acabo de otorgar y de comentarles precisamente para que ustedes lo puedan hacer. Algunos de ustedes ya tienen su credencial para votar. Sí les recuerdo que esa es válida, inclusive ya sea que diga IFE, pero si el último recuerdo dice 18, su credencial todavía es vigente para este año. Inclusive propiamente de aquí al 1 de julio, pasando la elección del 1 de julio, ustedes tienen que tramitar su actualización de la credencial. Recordemos que la credencial tiene una vigencia de 10 años. Entonces, por ejemplo, si yo saqué mi credencial, podemos decir en el 2010, mi credencial, ya sea que diga IFE o diga INE, Instituto Nacional Electoral, es vigente por 10 años. Esa me sirve. Básicamente, quien no tenga su credencial para votar, la haya extraviado, ¿no? Ahí tiene que forzosamente tramitar su credencial a través de las embajadas o consulados. Por cierto que también, curiosamente, bueno, es un dato relevante, el domicilio que ustedes nos enseñen, nos muestran a través de su comprobante domiciliario, es el que va a salir de su credencial para votar. Entonces, por ejemplo, si alguien vive en Las Vegas, y bueno, por ejemplo, vive en Las Vegas Boulevard, número 120, en Las Vegas, Nevada, esa dirección es la que les va a salir en su credencial para votar. Bueno, segundo paso. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Importantísimo, es registrarse para votar. Es decir, ya tengo mi credencial para votar,
ya está vigente, ya la tengo actualizada, ya la tengo en mi poder, entonces me tengo que registrar. Sí les quiero comentar que todavía estamos en ese plazo para hacer este registro, para votar. En este caso es del 1 de septiembre del 2017 al 31 de marzo del 2018, es decir, estamos propiamente ahorita a 16 de febrero, hasta el 31 de marzo podemos precisamente registrarnos para votar. Esta página es importantísimo que en el www.votoextranjero.mx ustedes pueden darse de alta para registrarse y votar. Para iniciar su registro también el INE diseñó una app. Esto los que tienen celular, principalmente Estados Unidos, que es un país de primer mundo, ustedes conocen las apps, que son programas que pueden bajar, por ejemplo, a través, si tienen un teléfono iPhone o un Android, entonces pueden precisamente bajar esta app. Esta app la pueden conseguir, la pueden obtener en Google Play. En este caso, se le buscan como Voto Extranjero y ahí ustedes pueden bajar esa app, es decir, en su celular pueden bajar esta app, ya sea a través de un teléfono celular, ya sea un Android o un iPhone, en la cual ustedes gratuitamente pueden obtener esta app y ahí mismo registrarse para votar en el extranjero. Entonces, es importantísimo esta información para que ustedes, son las dos opciones, la página pública del INE, www.votoextranjero.mx o la app que la pueden obtener en Google Play, por ejemplo. Entonces, Voto Extranjero y ahí pueden registrarse para votar. Bueno, en este caso, es muy importante que también la credencial para votar desde el extranjero tienen también del 1 de septiembre, bueno, en este caso en el 2017 al 31 de marzo del 2018, para confirmar que ya recibieron su credencial para votar. Es muy importante que la credencial para votar ya hagan su trámite lo más pronto posible, porque una vez que obtienen la credencial para votar, ya la tienen en sus manos, entonces hay que darse de alta, esto también a más tardar el 31 de marzo, para confirmar que ya recibieron su credencial para votar. En este sentido, van a quedar inscritos para votar y pueden también llamar desde los Estados Unidos de Norteamérica al 1-866-986-8306 y 52 55 54 81 98 97 desde otros países. El primer número es precisamente para los paisanos que están radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, 1-866-986-8306. Y esto lo deben de hacer antes del 30 de abril de 2018 para confirmar que ustedes ya recibieron su credencial para votar. Bueno, entonces, algunos de ustedes también que tienen la posibilidad de venir a México a visitar a sus familiares, de vacaciones, a venir a ver a sus familiares, a sus casas, ¿no? En este caso, si su credencial para votar fue tramitada en México, tienen que llenar un formato de registro para votar y dar un domicilio en el extranjero, porque los que tramitamos nuestra credencial en México, nos aparece una dirección en México, ¿no? De un familiar o ya sea de una propiedad nuestra. Entonces, en este sentido, sí deben de llenar este formato de registro, esto a través en línea o a través de la app, para que ustedes den un domicilio en el extranjero y ahí les podamos remitir su paquete electoral. Y también deben de adjuntar una imagen, tomen una foto de su credencial para votar y por ambos lados, en este caso anverso, reverso, y también de su comprobante de domicilio en el extranjero, que es a donde les vamos a enviar su paquete electoral. Bueno, finalmente, el tercer paso, una vez que ya tenemos nuestra credencial, una vez que ya nos registramos en esta página votoextranjero.mx, y entonces, ahora sí, el INE les enviará su paquete electoral. Desde luego en un correo postal certificado y es para que ustedes voten. Sí quiero resaltar, el voto es libre y el voto es secreto. Cuando a ustedes les llega su paquete electoral, es un paquete en el cual va a contener 3 boletos electorales, va a contener un instructivo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero aclararles, el voto es libre y secreto.
Entonces, ustedes van a abrir ese paquete. Por cierto, el paquete sí se les va a entregar exclusivamente a ustedes. No puede recibirlo persona distinta a ustedes. Esto por razones precisamente de secrecía del voto. Y entonces deben de estar pues, precisamente atentos, ¿no? Para que reciban ustedes este correo postal certificado con el paquete electoral. Entonces, si tu inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero fue procedente, se enviará este paquete electoral postal, en sus siglas se le denomina PEP, al domicilio que hayas señalado y se te entregará una vez que te identifiques con tu credencial para votar con fotografía. Por eso es importante, como lo mencioné hace unos instantes, de que ustedes tengan ya su credencial para votar y la persona que les entregue este paquete electoral postal les va a pedir que se identifiquen, porque insisto, es un trámite personalísimo. Aunque ustedes nos digan, bueno, lo va a recibir mi familiar o la persona con la que vivo, no va a ser viable. Forzosamente ustedes tienen que recibir este paquete electoral para que puedan votar libremente y en secreto. Por eso se hacen estas actividades para garantizar la libertad de nuestro voto y sobre todo la secrecía también. Bueno, este paquete electoral postal entonces es personal, por la que solo tú podrás recibirlo identificándote al momento de la entrega. Insisto, se te va a entregar en el domicilio que señalaste y que actualmente radicas. Bueno, ¿qué va a contener entonces este paquete postal, este paquete electoral? Desde luego son las 3 boletas electorales, en el caso de los poblanos residentes en el extranjero, la boleta correspondiente al presidente de los Estados Unidos mexicanos. 2, la boleta correspondiente al titular del Poder Ejecutivo local, llámese gobernador o gobernadora. Y 3, la boleta para elegir a nuestros senadores, en este caso por el principio de representación proporcional. También les vamos a incorporar en este paquete electoral unos instructivos precisamente para que ustedes puedan votar y enviar su voto. En este caso, este sobre para realizar tu paquete, el sobre postal del voto, va a haber unos sobres en el cual ustedes van a introducir, una vez que hayan elegido a su candidato o candidata de su preferencia, van a precisamente elegir a su candidato que más les haya o candidata que más les haya convencido y entonces lo van a introducir en un sobre. Ahí va a venir identificado, sobre para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces tomo mi boleta y la introduzco en ese sobre. Otro sobre para la boleta de senadores, también elijo a quien más me haya convencido y lo introduzco en el sobre y entonces ese es el segundo sobre. Y finalmente el sobre para la elección del titular del Poder Ejecutivo local, gobernador o gobernadora, también va a haber un sobre en específico y ahí es donde van a depositar su boleta. Entonces son 3 boletas con sus 3 respectivos sobres. Y bueno, la información, es importantísimo resaltar que todos los próximos candidatos, ahorita estamos en un periodo de intercampaña, pero por ejemplo a nivel federal, a partir del mes de abril, todos los entonces candidatos por todos los cargos de elección popular, tenemos, imagínense, en México alrededor de más de 3,000 cargos que van a estar precisamente en competencia en esta elección. Entonces vamos a tener una información importantísima. Yo siempre he comentado que el voto debe ser libre, razonado y desde luego informado. Entonces, sí les quiero resaltar que todos los candidatos van a estar en México haciendo campaña, pero hay una prohibición por parte de la ley porque ningún candidato, ninguno, de ningún partido político o inclusive independiente puede hacer campaña en un lugar, en un país distinto a México. Inclusive también en algunos países, bueno, está esta restricción porque pues, no se puede hacer campaña, en este caso en Estados Unidos, o en Europa, o en Japón, o en Taiwán, donde ustedes gusten y manden, no se puede hacer campaña. No puede hacer campaña presencial el candidato o los candidatos. Lo que sí, pues es obvio que ustedes deben estar informados. Afortunadamente, bueno, ahorita tenemos el Internet, que es una fuente muy buena para mantenernos informados de qué es lo que está pasando en México.
de informarnos de las plataformas de los próximos candidatos, de los partidos políticos, de los candidatos independientes que ahorita ya vamos a tener. Entonces, en este paquete electoral vamos a enviarles una información sobre las plataformas político-electorales y las propuestas de los candidatos, partidos y coaliciones, y desde luego, en dado caso, de los candidatos independientes. Entonces, les vamos a mandar esta información en un documento para que ustedes la lean y, bueno, también sea una base en la cual ustedes digan, bueno, este candidato, esta candidata me convenció, voy a votar por él o por ella, ¿no? Entonces, esa es la idea, también es algo importantísimo que estamos incluyendo en el Instituto Nacional Electoral, de que ustedes estén plenamente informados para que ustedes puedan tomar la decisión que más les convenza. Entonces, eso es importantísimo porque sí que ustedes es importante que estén informados y que la opción que más les convenza es la que puedan precisamente votar. Bueno, hay una pregunta de Ana. Dice, hola, quisiera saber cuántos poblanos se espera que voten en este año. Miren, los poblanos tenemos mucha presencia, principalmente en los Estados Unidos, ciudades como Nueva York, que ustedes saben que la conocemos como Puebla York, precisamente porque hay muchos poblanos radicados en los Estados Unidos principalmente. Les voy a dar un dato muy interesante derivado de la pregunta de Ana. Ana, para que tengamos una idea, estamos hablando de que en Puebla, aproximadamente, en Puebla, el estado de Puebla, tenemos casi 5 millones de votantes en Puebla, territorio mexicano. Poblanos radicados en el extranjero, tenemos casi una población casi similar, estamos hablando, hay muchas estadísticas, pero en Puebla, en Nueva York, perdón, en Los Ángeles, en donde hay mucha presencia de poblanos, sí estamos hablando inclusive de mexicanos radicados en los Estados Unidos, de un total de 12 millones de mexicanos radicados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Del total de los mexicanos radicados en el extranjero, de todos los mexicanos que radican en el extranjero, el 98% está en los Estados Unidos de Norteamérica, radicando, ya sea por trabajo, ya sea por cuestiones familiares, ya sea por estudios, están precisamente en esta ciudad, en este país, de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es el 98%. Alrededor de 12 millones, para ponerle número, 12 millones de mexicanos radicados en el extranjero. Y de poblanos en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, bueno, hay un variante de cifras, pero sí les puedo decir que unos 5 millones, 4 millones de poblanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por cuestiones familiares, están en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta pregunta que me hace Ana es muy importante porque, ¿qué significa esto? O sea, imaginémonos que el Estado de México, la entidad federativa, el Estado de México, que es la entidad que más población tiene de los 32 estados que conforman la República Mexicana, el que más población tiene y por obvio más ciudadanos tiene es el Estado de México. Para que tengan una idea, el Estado de México tiene 10 millones de ciudadanas y ciudadanos con pleno uso y derecho de poder votar. Entonces, imagínense, los mexicanos radicados en el extranjero, 12 millones están radicados en Estados Unidos. Ustedes, paisanos, pueden fácilmente definir la elección. Y no nada más me refiero a la de presidente de los Estados Unidos mexicanos. También está la de gobernador o gobernadora en Puebla y la de los senadores. Entonces, ustedes tienen ese poder del voto, ustedes tienen ese derecho precisamente para que lo ejerzan. Entonces, imagínense en datos, 12 millones de ciudadanos mexicanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de una población mayor, inclusive a la del Estado de México, que tiene 10 millones. Entonces, esta información que le estamos compartiendo precisamente es para que ejerzan ese derecho. Ustedes pueden definir una elección, paisanos radicados en los Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo. Ustedes pueden definir la elección y por eso es esta información. Entonces, Ana, es muy importante que me hiciste esta pregunta para que vean ustedes ya con cifras muy precisas
el poder que ustedes tienen, paisanos radicados en el extranjero, para definir una elección y desde luego votar. Bueno, me pregunta Ana también, muchas gracias, ¿qué podemos hacer para que esta información pueda llegar a más paisanos? Miren, esta presentación que ustedes están viendo en estos momentos, desde luego la voy a dejar aquí en esta página de Iniciativa Ciudadana para que la compartan. Entonces, esta presentación, su servidor, yo la elaboré precisamente para que ustedes también la repliquen. Entonces, ¿qué medios pueden hacer? Enviar esta presentación a los correos electrónicos de sus familiares, de sus amigos, ¿no? También está la página www.votoextranjero.mx, en donde también hay información de este tipo muy importante. Entonces, yo creo que con Iniciativa Ciudadana, que la verdad agradezco mucho este interés y esta oportunidad que me brindan, en este caso como funcionario electoral del INE, y como poblano también, soy orgullosamente poblano. Entonces, lo que me interesa es que ustedes estén informados para que participen y ejerzan su derecho que como ciudadanos mexicanos, que como poblanos tienen, no importando en dónde estén radicados. Entonces, Ana, esta información la voy a dejar y desde luego tenemos precisamente también algunos trípticos que estamos aquí en México repartiendo, precisamente a sus familiares, a los familiares que vienen aquí a México. También está en la página www.votoextranjero.mx. Acá hay mucha información, inclusive tenemos videos también para que ustedes puedan precisamente el poder replicar esta información. Y bueno, también en una de esas, si nos invitan a los Estados Unidos, con mucho gusto vamos y de una manera presencial también podemos hacer esta orientación. Siempre lo importante, estos medios de internet nos ayudan muchísimo, pero también el INE, de hecho hay compañeros de oficinas centrales en la Ciudad de México, en la cual el INE va también a los Estados Unidos de Norteamérica. Ya se hicieron algunos ejercicios en Los Ángeles, en Nueva York, pero bueno, también pues, poblanos hay en otras ciudades, en San Antonio, en Texas, en Seattle, por ejemplo, también hay mucha presencia de poblanos. Entonces ustedes, bueno, también podemos hacer muchas vías de información, la presencial desde luego, la documental también, la de internet, y bueno, lo que les pido de una manera muy atenta es que nos apoyen con esa divulgación. Entonces, por eso, Ana, qué bueno que haces esta pregunta de cómo poder divulgar toda esta información. Ustedes que están en los Estados Unidos nos pueden ayudar muchísimo brindando esta información a todos sus conocidos. Y estamos en la mejor disposición de estar muy atentos, ya sea aquí en México o inclusive en los Estados Unidos, para poder precisamente brindarles esta información. ¿Cuál es el objetivo del INE? Que ustedes estén bien informados y que ustedes participen. Es una lucha, como lo comentaba desde un inicio, de sus padres, yo creo, de sus tíos, de sus familiares, que por muchos años previos al año 2006 estuvieron insistiendo a los diputados, sobre todo de carácter federal, para que ustedes pudieran votar. Entonces, a partir del 2006 fue la primera vez que se implementó, y bueno, propiamente fue 2006, 2012, y ahora en 2018 será la tercera vez que ustedes pueden participar, y precisamente la idea es esa, ¿no? De que participen y de que estén bien informados y de que ustedes, insisto, pueden definir cualquiera de estas tres elecciones que les comenté, presidente de los Estados Unidos mexicanos, gobernador o gobernadora en Puebla y lo de los senadores, precisamente para que ustedes puedan ejercer su derecho como ciudadanos mexicanos. Bueno, en este caso, precisamente me está haciendo una pregunta el señor Gutiérrez. ¿Cuál es la fecha límite para obtener la credencial para votar? Es muy importante. Propiamente tenemos este mes de febrero y hasta marzo para poder tramitar en los consulados y embajadas su credencial para votar. Es muy importante que acudan lo más pronto posible con los 3 documentos que les comenté: su acta de nacimiento original, una identificación con fotografía y su comprobante de domicilio. Y también, pues ya estamos en vísperas a que venza este procedimiento para que ustedes puedan votar. Entonces, fecha límite es el 31 de marzo para que ustedes puedan tramitarla. Entonces, en este caso, desde el extranjero, acudan a un consulado, acudan a una embajada
bueno, a la embajada también de México en los Estados Unidos de Norteamérica, y ustedes pueden tramitar su credencial. E insisto, los mexicanos, los paisanos, los poblanos que ya tienen su credencial de México solamente tienen que fijarse que esté vigente. Entonces, eso es importantísimo, no importa que diga IFE o no importa que diga INE. Entonces aquí al paisano Gutiérrez, sí, a más tardar en marzo ustedes pueden hacer su trámite, pero no lo dejen al final. Yo les recomendaría que los que no tengan su credencial para votar o ya su credencial para votar no esté vigente, entonces sí tienen que acudir lo más pronto posible a un consulado o a la embajada de México en los Estados Unidos. Entonces, consulados, afortunadamente en los Estados Unidos hay muchos, por ejemplo, en San Antonio hay un consulado, en Los Ángeles hay un consulado, en Nueva York hay un consulado. Entonces, ustedes pueden acudir lo más pronto posible y pueden hacer esta cita ya sea a través de la página mexitel.sre.mx, es una página de internet donde ustedes pueden hacer la cita, o pueden hablar desde los Estados Unidos y Canadá sin costo al teléfono 1-877-639-4835. Y ahí ustedes hacen una cita en el consulado o en la embajada para que los atiendan y puedan tramitar su credencial para votar. Entonces, es muy importante esta información. Los invitamos precisamente a que ya obtengan su credencial lo más pronto posible, y aquí al paisano Gutiérrez, por favor, acude lo más rápido posible a un consulado o a la embajada, lo que quede más cercano al domicilio, a la residencia, y hacer esta cita, por favor, para obtener su credencial para votar. Entonces, es muy importante porque sin la credencial para votar vigente, no pueden ejercer su derecho. Es un requisito indispensable, inclusive aquí en México también lo tenemos. El único documento para poder ejercer nuestro voto es única y exclusivamente la credencial para votar. Acá hay algunos paisanos que a lo mejor si no actualizaron su credencial para votar y a lo mejor tenían una con recuadro 03, 09, 12, aunque tengan la credencial no pueden votar, porque al final de cuentas lo que nos dice la ley es que la credencial tiene una vigencia de 10 años. Entonces, en 10 años es esta vigencia de la credencial, y por eso hay que fijarse muy bien qué terminación tiene nuestra credencial. Y en la parte frontal también viene una vigencia. Por ejemplo, quien haya hecho su trámite en 2012, su vigencia sería hasta el 2022. En el caso de los que hicieron su trámite en México, lo mismo, ustedes si hacen su trámite desde los Estados Unidos de Norteamérica, también va a tener una vigencia. Nada más la diferencia es que la dirección va a salir con el domicilio de donde están radicando en los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es muy importante. Ya los exhorto, los invito a que acudan lo más rápido a la embajada, al consulado, para que hagan su trámite y obtengan su credencial. Entonces, por favor, esto divúlguenlo también. Estamos hoy a 16 de marzo, el tiempo se va rapidísimo. Entonces, por favor, los invitamos, paisanos poblanos, hagan este trámite, a los paisanos, a los mexicanos también, hagan este trámite en las embajadas y en los consulados a través de estas dos vías que ya comenté. Vuelvo a repetir el número, 1-877-639-4835 es un teléfono, o a través de la página de internet Mexitel, MEXITEL.sre.gov.mx. Todo en minúsculas, lo pueden poner en el buscador en Google y ahí les da esta página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde ustedes pueden también hacer su cita y obtener la credencial. Pero la invitación es, háganlo ya lo más pronto posible, porque si hay una vigencia y el plazo máximo vence en marzo. Lo mismo que recuerden, una vez que recibieron ya su credencial, tienen que darla de alta a los números que comenté hace ratito. En este caso, en Estados Unidos de Norteamérica, es el 1-866-986-8306. 1-866-98-68-306. Esto ya cuando hayan recibido su credencial para votar, tienen que activarla o darla de alta. Y ya finalmente tienen que hacer su trámite para obtener que les enviemos en el INE, les enviemos su credencial, su paquete electoral, perdón. En este caso pueden inscribirse en www.votoextranjero.mx
y ya una vez que hayan obtenido su precisamente credencial para votar, se dan de alta en esta página y como segundo paso, y ya tercer paso es recibe tu correo postal, tu paquete electoral postal con las boletas respectivas. Son presidentes, senadores y diputados. Bueno, Ana me dice gracias por la información y su explicación. Muchas gracias a ustedes. Detallada. Esperemos que sean muchos los mexicanos que puedan ejercer este derecho de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el objetivo. Muchas veces me han preguntado, tanto aquí en México como en los Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, bueno, el INE, ¿para qué está preparado? El INE estamos preparados para que vote el 100% de ciudadanas y ciudadanos, ya sea en territorio mexicano o que se encuentren en cualquier país del mundo. Ustedes, créanme, ya está el presupuesto, ya lo tiene el INE, ya están las boletas electorales que se requieran para que los paisanos radicados en el extranjero puedan votar y desde luego los radicados en México podamos votar de una manera libre, de una manera secreta y de una manera razonada. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ya una vez que les mandemos el paquete electoral con las 3 boletas, debes de marcar las boletas electorales para los diferentes cargos e introducir cada boleta en su sobre respectivo. Envía tu voto. Ya una vez que, por cierto, ya ustedes votaron, ya lo introdujeron a sus sobres, tienen que integrar su paquete, es un sobre postal voto, de acuerdo a un instructivo que con mucho gusto les vamos a enviar, y ya van a introducir los sobres en las boletas marcadas y lo van a enviar al INE, en este caso, a través de este servicio de mensajería. Como ahí lo comento en la presentación, ya se incluye la guía prepagada. Insisto, ustedes no van a erogar ningún solo dólar, ningún solo euro, ninguna sola libra, porque ustedes ya, este sobre está prepagado por parte del INE. Sí les quiero mencionar, en el caso del paquete, deberá llegar 24 horas antes del inicio de la jornada electoral. Es decir, una vez que reciban su paquete, ustedes pueden votar, pueden ya mandarnos su sobre. Por cierto, se va a abrir hasta el 1 de julio, pero sí es importante que ustedes también nos envíen el paquete electoral con sus boletas antes del día de la jornada electoral, es decir, antes de las 8 de la mañana del día 30 de junio. En este caso, van a ustedes a enviar 30 de junio del 2018 a más tardar su paquete. Mi recomendación es, una vez que les llegue su paquete electoral, voten, introduzcanlo en esta guía prepagada, en esta mensajería, y envíenlo a México. Su voto no se va a abrir, o sus votos, sus boletas, no se van a abrir hasta el día 1 de julio, que es el día de la jornada electoral. Esto también por la secrecía del voto que debe de haber. Entonces, eso es importantísimo para que ustedes precisamente sus votos puedan ser contados el día 1 de julio, igual que el resto de los votos que vamos a depositar los ciudadanos mexicanos que radicamos aquí en México. Muy bien, pues esto sería la plática. Muchas gracias, paisanos poblanos, paisanos mexicanos. Como lo comentaba Ana, hay que replicar esta información. Yo he escuchado precisamente a muchos paisanos que dicen, es que yo no sé cómo votar. Bueno, no sé, no sabía, por cierto, que podía obtener mi credencial para votar desde el extranjero donde estoy viviendo. Segundo, también no sabía que pues voy a poder votar por 3 cargos de elección, o sea, no nada más uno, sino por 3 cargos de elección diferentes para los paisanos poblanos. Y tercero, pues no sabía también que el paquete electoral que me envíen, pues ya tiene una guía prepagada, es decir, que ustedes no van a gastar ningún solo dólar, ningún solo centavo, dólar, euro, libra, peso mexicano, porque ya está prepagado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener nuestra credencial para votar, darnos de alta en esta página www.votoextranjero.mx y ya como tercer punto, recibir el paquete y votar con libertad y en secreto. Bueno, el último día, me pregunta Jorge Rubio, ¿cuándo va a ser el último día que enviarán el paquete electoral? Bueno, nosotros como INE, con las fechas que tenemos, una vez que ustedes nos envíen sus datos, se den de alta, casi inmediato les vamos a enviar el paquete. Como lo comentaba en las presentaciones anteriores,
el paquete de ustedes debe llegar a más tardar a México el día 30 de junio del año 2018. Entonces, nosotros como INE, yo creo que fecha límite para enviar sus paquetes, estaremos hablando de la primera quincena de junio, para que ustedes tengan ese tiempo. Mi recomendación es no nos esperemos a las fechas, digamos, de límite, sino que lo más pronto posible demos de alta nuestra solicitud para poder votar desde el extranjero y que el INE les envíe su paquete electoral. Sí, precisamente para que dé tiempo a que llegue. Aquí en México, a más tardar, el último paquete que se va a recibir es precisamente el día 30 de junio de este año. Dice, ¿el paquete electoral puede llegar a cualquier parte de los Estados Unidos? Sí, a cualquier parte, ¿no? Inclusive, voy a poner ejemplo, ¿no? Alaska, por ejemplo. Si hay algún poblano radicado en Alaska, que Alaska pues, es una entidad de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta Alaska le va a llegar su paquete electoral. No importa en dónde estén radicados, por eso pedimos el domicilio. Afortunadamente, ahorita con el servicio de mensajería, ¿no? Tenemos varias empresas, inclusive de corte internacional, en las cuales a través de este servicio de mensajería, a ustedes les va a llegar este paquete electoral. Entonces, no importa, estén en Alaska, estén en Los Ángeles, estén en Las Vegas, estén en New York, estén en donde ustedes gusten y manden, en Seattle, ustedes pueden recibir su paquete electoral, no importando el domicilio. Entonces, bueno, esto nos lo pregunta Román Calderón, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues aquí en Puebla, créanme que estamos muy interesados en que ustedes participen. Igual los paisanos mexicanos tienen el mismo derecho, es el mismo procedimiento también, por ejemplo, si ahorita nos están viendo de Guanajuato, de Jalisco, de Chiapas, de Michoacán, de Zacatecas, también ustedes tienen el mismo derecho de poder votar y es el mismo procedimiento en los cuales pueden ustedes ejercer su derecho. Entonces, pues muchas gracias a todos, paisanos. Recuerden que los queremos mucho. Aquí en el Instituto Nacional Electoral estamos para servirles. Les voy a dar mi Twitter, es Héctor Castro RI, todo con minúsculas, Héctor Castro RI. Ahí me pueden encontrar en Twitter y precisamente yo subo mucha información de carácter electoral. Entonces nos podemos seguir, ustedes me siguen, yo los sigo desde luego y precisamente lo voy a colocar acá en mi Twitter para que ustedes me sigan y yo los siga también con mucho gusto. Es Héctor Castro RI. Ese es mi Twitter. Y bueno, ahí con mucho gusto ya se los puse en pantalla. Ese es mi Twitter para que nos sigamos y bueno, ustedes tengan noticias precisamente al momento. Qué pasa en México y precisamente también el INE está en redes sociales. Hay una página de Facebook en el INE México. También hay una página en Twitter que es Voto Extranjero y también en Google Play, como les comenté, el Voto Extranjero, que es una app. Y bueno, me pregunta Asania Adame, ¿difundirán este video para compartirlo con quienes no pudieron conectarse? Sí, tengo entendido que aquí en Iniciativa Ciudadana lo van a subir y lo van a tener permanentemente para que igual lo puedan replicar. Y bueno, pues igual, si ustedes gustan, con mucho gusto los acompaño en la ciudad donde ustedes me digan y bueno, podemos ir a hacer una plática, pero desde luego presencial. Pero desde luego este video queda precisamente en Iniciativa Ciudadana para que ustedes estén precisamente bien informados. Y bueno, en mi Twitter también lo pongo a disposición. Ustedes me pueden hacer también preguntas por el Twitter, Héctor Castro RI, y con mucho gusto ahí también tenemos otro contacto aprovechando lo de las redes sociales. Y bueno, me dicen Iniciativa Ciudadana en el canal de YouTube va a quedar también este video. Muchísimas gracias. Esto sería entonces todo, ya se nos fue la hora muy rápida, pero estamos para servirles precisamente para en otra oportunidad que ustedes consideren seguir platicando y todas sus dudas y comentarios son bienvenidas. Muchas gracias, les mando un saludo, Héctor Castro Rivadeneira, vocal ejecutivo del INE del Distrito 9 con sede en Puebla Capital y nuevamente un saludo y una felicitación a todos ustedes. Muchas gracias, saludos desde Puebla.
Gracias.